Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es una verdadera cápsula del tiempo, ¿eh? Un manual de campaña electoral publicado en 2006 por la Organización Demócrata Cristiana de América. Sí, y es fascinante porque no es, digamos, un panfleto político. Para nada. No, es todo lo contrario. Es un manual de instrucciones, casi una guía de ingeniería. Un mapa detallado de cómo se construía una campaña electoral a principios de este siglo. Justo antes de que el mundo digital lo cambiara todo. Exacto. Y nuestra misión hoy es, un poco, desarmar esta maquinaria. Vamos a ver cómo en esa época la política estaba pasando de ser un arte basado en la intuición a una ciencia basada en datos. Exploraremos cómo estudiaban al electorado, cómo diseñaban un mensaje para persuadir y, bueno, cómo organizaban toda la operación para ganar. Es un vistazo detrás del telón. Lo increíble es que, aunque las herramientas, vistas desde hoy, son casi prehistóricas, se habla del email como si fuera tecnología de punta, muchos de los principios estratégicos que vamos a ver siguen siendo la base de la política moderna. Totalmente. El manual lo presenta como un proceso metódico, un paso a paso que va desde la investigación hasta el día de la votación. De acuerdo, pues entremos en materia. El manual es clarísimo. Todo, absolutamente todo, empieza con los estudios de opinión pública. No se puede dar un solo paso sin saber qué piensa, qué siente y qué necesita la gente. Es que es el único anclaje con la realidad. El manual es súper directo con esto, ¿eh? Dice, mira, la única forma de saber por dónde respira la gente es con estudios de opinión. No hay de otra. Es el punto de partida sí o sí. Sí, para no construir una campaña sobre las percepciones del candidato o de su círculo cercano, que bueno, casi siempre están equivocadas. Y habla de todo un arsenal de encuestas, las de referencia, que son como una radiografía inicial, las de seguimiento para ir midiendo la temperatura y Y el famoso tracking diario, claro. eso, el tracking diario, que es medir el pulso de la campaña día a día. Exacto, aunque advierte que el tracking diario es carísimo y solo para las grandes ligas. Pero aquí el manual hace una advertencia que sigue siendo increíblemente relevante hoy. El peligro de la sondeomanía. La sondeomanía, me encanta el término. Se refiere a esa obsesión de los medios por la carrera de caballos, ¿no? Justo. Por ver quién sube un punto o baja medio punto en lugar de, de hablar de las ideas. Precisamente. Es el equivalente político a los comentaristas deportivos que se obsesionan con el marcador en los primeros 5 minutos de un partido, en lugar de analizar la estrategia. El manual dice que esto empobrece el debate. Claro. Y añade algo crucial sobre los sondeos. Dice que una encuesta bien hecha no se equivoca en su foto del momento. Bueno, más bien, el modelo estadístico no se equivoca si la muestra es correcta. Ajá. Pero el manual es claro en que la interpretación de esos datos es donde ocurren los errores. Se pueden tener números perfectos y aún así sacar una conclusión completamente equivocada. O sea que el problema no es la herramienta, sino cómo se usa y sobre todo cómo se lee. De hecho, el manual es muy específico sobre cómo detectar una encuesta poco fiable. Sí, y pone reglas muy claras, muy útiles. Dice que el margen de confianza no debería superar el 5%. Y ojo con esto, que un porcentaje de no sabe, no contesta superior al 40%, Un 40%. un 40%, dice que prácticamente anula las conclusiones. Es como intentar adivinar el final de una película cuando la mitad de los personajes no han dicho ni una palabra. Claro, pero aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque una cosa son los números, el qué, y otra muy distinta es el por qué. El manual dedica mucho espacio a los estudios cualitativos, los famosos focus groups, Sí. porque no bastaba con las encuestas. Porque la encuesta te da una radiografía, una foto fija. Te dice que el paciente tiene fiebre, pero no te explica el por qué. Para eso necesitas sentarte a conversar. El texto usa una metáfora genial. Lo cualitativo permite ver las características del iceberg por debajo del agua. Y para llegar a esa profundidad menciona técnicas muy curiosas. Leí una que me dejó pensando. Pedirle a la gente en un focus group que identifique a un líder político con un animal. ¿Qué se busca con algo así? Se busca saltarse el filtro racional. Es que nadie va a decir, este político me parece un depredador astuto, pero sí podría decir que es un zorro. O un león. O un león si lo ven como un líder fuerte, o una tortuga si lo perciben como lento y viejo. Es una forma de acceder a las percepciones simbólicas,
a lo que la gente siente de verdad, más allá del discurso preparado. Entiendo. Y con toda esa información, cuantitativa y cualitativa, se definen conceptos que suenan muy técnicos, como pisos y techos electorales. A ver, vamos a desglosar eso. Claro, el piso electoral es tu base dura, la gente que te votaría aunque te tropezaras en un debate. Son tus incondicionales. Los que no se van nunca. Esos. El techo, por otro lado, es el máximo potencial de votos que podrías alcanzar si hicieras una campaña perfecta y lograras convencer a una parte de los indecisos. Entonces, el objetivo de la campaña es intentar llegar a ese techo, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, identificar a los votantes que viven entre ese piso y ese techo. Ahí es donde se libra toda la batalla. Ajá. Y eso nos lleva a otro concepto, la coalición ganadora mínima. Se trata de identificar qué porciones específicas de ese grupo de indecisos, jóvenes urbanos, mujeres de clase media, necesitas sumar a tu base para ganar. No se trata de convencer a todo el mundo. Sino a los necesarios. Justo, a los necesarios. O sea que, resumiendo, este primer bloque, la campaña moderna no empieza con un genio creativo pensando un eslogan, Para nada. sino con un equipo de analistas, casi de sociólogos, haciendo una disección del electorado. Totalmente. Es ciencia, no arte. Al menos en esta primera fase. Ok, entonces ya se ha radiografiado a todo el electorado. Hay pilas de datos, transcripciones de focus groups. ¿Y qué se hace con todo eso? ¿Cómo se convierte un informe de 100 páginas en un mensaje que quepa en un cartel? Esa es la pregunta del millón, claro. Y aquí es donde la ciencia de datos tiene que darle paso de nuevo a un cierto arte, pero un arte informado por esa ciencia. El siguiente gran paso es construir el mensaje. El mensaje. Y el manual lo define no como un eslogan, sino como un conjunto coherente de ideas y valores que responda a una pregunta fundamental. ¿Por qué se presenta este candidato? Y para organizar esa batalla de ideas, el texto presenta una herramienta que me pareció brillantísima por su simplicidad, la Message Box o caja de mensajes. Es una herramienta fundamental. Es una matriz muy simple de 4 cuadrantes. El primero, ¿qué queremos decir de nosotros? Nuestras fortalezas. Lógico. El segundo, ¿qué queremos decir de ellos? Sus debilidades. Hasta aquí, todo bastante obvio. Pero los otros dos son para anticiparse, ¿cierto? El tercero es, ¿qué dirán ellos de sí mismos, sus fortalezas? Y el cuarto, que para mí es el más importante, ¿qué dirán ellos de nosotros? Nuestras debilidades. Es como jugar al ajedrez pensando varios movimientos por adelantado, ¿no? Exacto. Se podría decir que esa Message Box no es solo una herramienta de mensajería, es básicamente una autopsia anticipada de la narrativa de tu campaña. Te obliga a ponerte en los zapatos de tu crítico más feroz. Y dices que el cuarto cuadrante, ¿qué dirán ellos de nosotros?, es el más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ganan y se pierden las elecciones. Un buen jefe de campaña vive obsesionado con ese cuadrante, intentando desactivar los ataques antes de que ocurran. El manual lo llama desarrollar una estrategia de inmunización. Inmunización. Sí, se trata de controlar la narrativa. Si sabes que te van a atacar por tu inexperiencia, por ejemplo, te adelantas. Conviertes esa supuesta debilidad en una fortaleza. ¿Cómo? Hablas de renovación, de nuevas ideas, y asocias la experiencia de tu oponente a la vieja política, a lo que no funciona. Es darle la vuelta a la tortilla antes de que el otro la ponga en el sartén. Justamente eso. Y en cuanto al estilo de ese mensaje, el manual insiste muchísimo en algo que parece obvio, pero que a menudo se olvida: la simplicidad. Totalmente. Da una lista de 10 mandamientos para un mensaje simple que son oro puro. Cosas como usar frases cortas, palabras familiares, evitar la jerga, y mi favorito, hablar para expresarse, no para impresionar. Uf, ¿cuántos políticos necesitarían tatuarse eso hoy en día? Sin duda. Y esa simplicidad se aplica también a lo visual. El manual habla de crear una marca para el candidato. No se trata solo del discurso, sino de todo el paquete. El logo, los colores, la tipografía. Incluso entra en la psicología de los colores. Sí. Es una muestra del nivel de detalle. Detalla que el rojo transmite dinamismo y pasión, el azul, tranquilidad y confianza, el verde, naturaleza y esperanza, el gris, equilibrio y elegancia. Es curioso porque ese manual de colores parece que no ha cambiado nada.
Uno casi puede adivinar el mensaje de un candidato solo por los colores que elige para sus carteles. Un poco de ambos, probablemente. Marketing brillante y un poco deprimente. Pero lo más importante que subraya el texto es la jerarquía. Primero dice, está el concepto central, el por qué. La razón de ser. Eso. Luego, ese concepto se traduce en un mensaje, y solo al final, el eslogan es la versión publicitaria de ese mensaje. La lógica publicitaria, insiste el manual, debe estar al servicio de la lógica política y nunca al revés. Un punto crucial que a menudo se invierte. Totalmente. Perfecto. Tenemos al electorado estudiado y un mensaje claro, simple y contrastante. Ahora, la pregunta es, ¿quién ejecuta todo esto? ¿Cómo se lleva del papel a la calle? Y aquí entra en juego el comando de campaña. Y el manual es muy enfático en una recomendación que me parece clave. El candidato no puede bajo ninguna circunstancia ser su propio jefe de campaña. Lo dice con todas las letras, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque el candidato está demasiado involucrado emocionalmente. Necesita a alguien con distancia profesional, alguien que tenga la autoridad para decirle no. Alguien que sea el cable a tierra. Exacto. El manual sugiere que idealmente sea alguien que no dependa económica ni políticamente del candidato, para que pueda confrontarlo con verdades incómodas si es necesario. Y ese comando de campaña se estructura como una empresa casi, con departamentos especializados. Sí, totalmente. Está el equipo de producción creativa, que son los que diseñan los afiches, los spots de TV. Luego, el equipo de prensa, que gestiona la relación con los periodistas. Y finalmente, el equipo de terreno. Los que organizan el puerta a puerta, los actos públicos y la movilización de los militantes el día D. Es una maquinaria compleja. Y una de las áreas más críticas de esa maquinaria, sobre todo en 2006, era la relación con los medios tradicionales. Esta parte del manual es como abrir un periódico de esa época. Es una verdadera ventana al pasado. Analiza las ventajas y desventajas de cada medio. De la televisión dice que tiene un alcance masivo, pero que es carísima, y que tiende a favorecer la imagen superficial. Claro, la imagen sobre el contenido profundo. Justo. De la radio destaca su capacidad de segmentación, sus costos más bajos y la conexión íntima que genera. Y a la prensa escrita la pone en un pedestal. ¿Por qué? Como el lugar donde se definen los grandes debates y donde un candidato puede desarrollar sus ideas con mayor profundidad. Pero la verdadera joya de esta sección, la que te hace darte cuenta de lo mucho que ha cambiado el mundo, es el capítulo sobre Internet. A ver, tengo que detenerte ahí, porque al leer esa sección, algo me saltó a la vista. Esperaba consejos sobre diseño de páginas web, que los hay, pero de repente el manual hace una afirmación que hoy suena totalmente contraintuitiva. Dice que el correo electrónico es más importante que el sitio web. ¿Cómo? ¿Cuál era la lógica detrás de eso? La lógica era sobre quién tenía la iniciativa. Piénsalo desde la perspectiva de 2006. Una página web es un ente pasivo. Es una tienda que montas en una calle y esperas que la gente entre a mirar. Ok. El correo electrónico, en cambio, era una tecnología push en un mundo mayoritariamente pull. Explícame eso de push y pull. Pull es cuando el usuario tiene que ir a buscar la información, como entrar a una web. Push es cuando la información le llega directamente. El email, en esa época, era el equivalente a una carta personalizada entregada en el buzón de un periodista a un simpatizante. Entiendo. Le permitía a la campaña marcar la agenda del día, enviar su mensaje directamente a las bandejas de entrada sin esperar a que nadie viniera a buscarlos. Era tomar la iniciativa. Claro, es el precursor de las notificaciones de las apps y de los algoritmos de redes sociales que hoy nos empujan contenido constantemente. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Y toda esta maquinaria, la investigación, el mensaje, los equipos, los medios, nos lleva al tema inevitable: el dinero. El presupuesto. El manual ofrece una regla general, una especie de receta sobre cómo distribuir el presupuesto, y los porcentajes son muy reveladores. Sí, dicen mucho sobre las prioridades. Según el manual, entre el 60 y el 70% de todo el dinero se va directamente a los medios de comunicación y al contacto con los electores, o sea, a la difusión. La mayor parte. Luego, entre el 20 y el 25% a gastos generales. Salarios, alquileres, la infraestructura. Y aquí viene el dato que a muchos les sorprende. Solo entre un 5 y un 20% del presupuesto total se dedica a la investigación y las encuestas. Espera, eso parece una contradicción. Si la investigación es el cimiento de todo, ¿por qué recibe la porción más pequeña del pastel? Es una buena pregunta.
Creo que la lógica es la de inversión versus gasto. La investigación es un gasto fundamental, es el mapa que compras antes de empezar el viaje. Claro. Pero el viaje en sí, que es hacer llegar el mensaje a millones de personas una y otra vez, es lo que consume la mayor parte del combustible. La investigación te dice a quién hablarle y qué decirle, pero el acto de hablarle a esa gente es lo más caro con diferencia. Entendido. Es la diferencia entre diseñar el coche y pagar la gasolina para el viaje. Exacto. Y el manual cierra el capítulo del presupuesto con una frase lapidaria. El dinero es una condición necesaria, pero no suficiente para ganar. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que este manual de 2006 nos revela es el esqueleto de la campaña política moderna. Es una operación metódica, casi industrial, que arranca con una escucha profunda de la sociedad. Luego, con esos datos, construye un mensaje simple, emocional y que busque el máximo contraste con el adversario. Y finalmente, despliega una compleja maquinaria organizativa y mediática para martillar ese mensaje en la mente de los votantes hasta el día de la elección. Así es, muestra una clara profesionalización de la política. Lejos de la improvisación o del carisma como único recurso, una campaña exitosa, según este texto, es sobre todo un ejercicio de planificación estratégica. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Este manual fue escrito en 2006, un año antes de que saliera el primer iPhone, justo en la antesala del boom de Facebook, Twitter, la desinformación a gran escala y la inteligencia artificial. Al observar estos principios, desde los focus groups hasta los primeros usos del email, ¿qué fundamentos de la persuasión política permanecen inalterables y qué nuevas reglas del juego han redefinido por completo el arte de ganar una elección en el mundo de hoy?